Diferentes géneros del techno narrados por una IA. En los años 80, un grupo de músicos de Detroit comenzó a experimentar con nuevos sonidos y tecnologías para crear una música completamente nueva. Con sintetizadores y secuenciadores, estos pioneros del techno, como Juan Atkins, Kevin Saunderson y Derrick May, comenzaron a crear un sonido futurista y mecánico que se alejaba de la música disco tradicional. A medida que el techno se desarrollaba, comenzaron a surgir diferentes subgéneros. El acid techno, por ejemplo, se caracterizaba por el uso de sonidos de sintetizador ácidos y ritmos pegajosos. El techno industrial, por otro lado, incorporaba elementos de la música industrial y el sonido de las máquinas. En la década de 1990, el techno se convirtió en un fenómeno global, con festivales y clubes llenos de jóvenes que bailaban al ritmo de la música electrónica. Durante esta época, surgieron subgéneros como el trance techno y el techno hardcore. El trance techno se caracterizaba por ritmos más rápidos y melodías más complejas, mientras que el techno hardcore incluía elementos de la música hardcore y el breakbeat. A medida que el techno se volvía cada vez más popular, también comenzaron a surgir nuevos subgéneros. El minimal techno, por ejemplo, se caracteriza por ritmos sencillos y melodías minimalistas. El tech house es una mezcla de techno y house music. El electro-techno es una fusión de techno y la música electro. En la actualidad, el techno sigue siendo una fuerza dominante en la música electrónica, con artistas de todo el mundo que continúan explorando y expandiendo los límites del género. Sin embargo, a medida que el techno evoluciona, también ha dado lugar a una variedad de subgéneros cada vez más específicos. El dub techno, por ejemplo, se caracteriza por un uso pronunciado de ecos y delay en las melodías, mientras que el ambient techno combina el techno con elementos de la música ambiental. El techno de Berlín, por otro lado, se caracteriza por su sonido oscuro y minimalista, con un enfoque en la melodía y la atmósfera en lugar de los ritmos acelerados y los golpes. Otros subgéneros como el techno suave, el techno experimental y el techno experimental, también han surgido, cada uno con un enfoque único en la creación de sonido y melodía. El tech house es un subgénero de la música electrónica que se originó en la década de 1990 en Europa. Se caracteriza por su mezcla de elementos de la música house y techno, con un énfasis en los beats y los ritmos. El tech house comenzó a surgir en clubes y festivales de música electrónica en Europa, especialmente en España y Reino Unido. Los DJ y productores comenzaron a experimentar con la combinación de elementos de la música house y techno para crear un sonido único y fresco. Esto incluía la incorporación de elementos de percusión y batería en las melodías, así como el uso de samples de voces y instrumentos acústicos. A medida que el tech house ganaba popularidad, comenzaron a surgir artistas y sellos discográficos que se especializaban en este subgénero. Entre los primeros pioneros del tech house se encuentran artistas como Carl Cox, Layo y Bushwacka y Green Velvet. Estos músicos utilizaron su habilidad en la mezcla y producción para crear un sonido único que combinaba elementos de la música house y techno. El tech house también comenzó a ganar popularidad en los Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Se convirtió en una parte integral de la escena de la música electrónica en estas ciudades, con clubes y festivales dedicados a este subgénero. Artistas estadounidenses como Mark Farina y Derrick Carter se unieron a los pioneros europeos para ayudar a impulsar la popularidad del tech house en los Estados Unidos. A medida que el tech house ha evolucionado a lo largo de los años, ha dado lugar a una variedad de subgéneros. El minimal tech house, por ejemplo, se caracteriza por su sonido minimalista y melodías sencillas. El deep tech house, por otro lado, se enfoca en las melodías profundas y los beats suaves. En la actualidad, el tech house sigue siendo una fuerza dominante en la escena de la música electrónica, con artistas de todo el mundo que continúan explorando y expandiendo los límites del género. Aunque ha evolucionado a lo largo de los años, todavía mantiene su esencia original de combinar elementos de la música house y techno. El melodic techno es un subgénero de la música electrónica que se caracteriza por su énfasis en las melodías y las atmósferas en lugar de en los ritmos y los beats. Se originó en Europa en los años 2000 y ha ganado popularidad en todo el mundo desde entonces. El melodic techno comenzó a surgir como una evolución del techno tradicional, con artistas y productores buscando incorporar melodías y atmósferas más complejas en su música. Esto incluía el uso de instrumentos acústicos y voces, así como la creación de melodías más elaboradas y emotivas. Uno de los primeros artistas en popularizar el melodic techno fue el productor alemán, Guy Borato, con su álbum, Chromopopia, lanzado en 2007, que se convirtió en un hit en la escena de la música electrónica y sentó las bases para el género. Otros artistas como Stefan Bodzin, Stravelt, Solomon, entre otros, también ayudaron a impulsar la popularidad del melodic techno con sus producciones y actuaciones en vivo. El melodic techno se caracteriza por su sonido melódico y atmosférico, que a menudo se combina con elementos de la música ambiental y experimental. A menudo se considera como un subgénero más melancólico y reflexivo del techno tradicional. Sin embargo, también hay una gran variedad de subgéneros dentro del melodic techno, algunos con ritmos más rápidos y otros con un enfoque más experimental y abstracto.
En la actualidad, el melodic techno sigue siendo una fuerza importante en la escena de la música electrónica, con una variedad de artistas y sellos discográficos que se especializan en este subgénero. Es popular en festivales y clubes de música electrónica en todo el mundo, y ha sido adoptado por una variedad de comunidades y culturas. El techno peak time es un subgénero de la música techno que se caracteriza por su enfoque en los ritmos acelerados y los beats potentes. Es a menudo considerado como una forma más festiva y energética del techno tradicional, y se juega principalmente durante las horas pico en clubes y festivales. El techno peak time comenzó a surgir en la década de 1990, con artistas y productores buscando crear una música más enérgica y emocionante para la pista de baile. Esto incluía la incorporación de elementos de la música hardcore y el breakbeat, así como el uso de samples de voces y efectos de sonido. Uno de los primeros artistas en popularizar el techno peak time fue el productor alemán Oliver Untemann, con su álbum Ideal Audio, lanzado en 2002, que se convirtió en un hit en la escena de la música electrónica y sentó las bases para el género. Otros artistas como Chris Levine, Adam Beyer, entre otros, también ayudaron a impulsar la popularidad del techno peak time con sus producciones y actuaciones en vivo. El techno peak time se caracteriza por su sonido potente y enérgico, con un énfasis en los ritmos acelerados y los beats potentes, que a menudo se combinan con elementos de la música hardcore y el breakbeat. A menudo se considera como un subgénero más festivo y emocionante del techno tradicional, y se juega principalmente durante las horas pico en clubes y festivales. En la actualidad, el techno peak time sigue siendo una fuerza importante en la escena de la música electrónica, con una variedad de artistas y sellos discográficos que se especializan en este subgénero. Es popular en festivales y clubes de música electrónica en todo el mundo, y ha sido adoptado por una variedad de comunidades y culturas, especialmente en Europa donde se considera un género tradicional.